Muy buen día para los presentes. Es un gusto para nosotros como Grupo de Investigación en Instrumentación y Física de la Materia Condensada estar en esta novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y agradecer a la Universidad Francisco de Paula Santander por este espacio académico para la divulgación científica. En este caso, a través de la investigación titulada Evaluación Físico-Química, Morfológica y Estructural del almidón de semilla de aguacate Hass, Persea americana Hass, para la elaboración de resinas biodegradables a cargo de Carlos Alberto Mesa, el doctor Gabriel Peña Rodríguez y quien les habla Edgar Farid Carreño Flores. La investigación atañe a dos temas importantes. Una, la generación del plástico convencional y su alta demanda que ha ocasionado limitantes en vertedero que contaminan el medio ambiente, contaminan el aire que consumimos, contaminan los suelos, contaminan el mar, deteriorando el ecosistema. Y por otra parte, la seguridad alimentaria, dado que en numerosas investigaciones para contrarrestar este daño del plástico convencional se han venido generando bioplásticos a partir de almidones y celulosas. Sin embargo, estos almidones y celulosas provienen de fuentes comestibles como la papa, la yuca, el plátano o el maíz, a nivel nacional por ejemplo, que podrían reemplazarse a través de un aprovechamiento útil de un residuo agroindustrial como la semilla del aguacate Hass, y de esta manera impactar positivamente la generación de nuevos bioplásticos que realmente supriman este daño causado por el plástico convencional. Con el objetivo de dar cumplimiento al objetivo general del proyecto, se plantean los siguientes objetivos específicos. El primero, realizar la extracción del almidón de semilla de aguacate Hass. El segundo y el tercero giran en torno a la caracterización físico-química, estructural y morfológica. Y por último se plantea la determinación de parámetros de forma y de modificación para la obtención de las resinas biodegradables. La metodología del proyecto hace parte de una investigación exploratoria aplicada con un objeto de estudio de 20 kilogramos de semilla de aguacate Hass, en la cual se utilizaron diferentes software básicos como especializados para la caracterización y el análisis de los resultados, tales como Excel, el Static Graphic Century versión 19, el Origin 8.5, el High Score 3.0, el IMAX-J, entre otros. La etapa 0 consiste en toda esa revisión bibliográfica que nos permite conocer las aplicaciones, métodos para la extracción, métodos para modificación química, física de los almidones con el objetivo de obtener las resinas biodegradables. La etapa 1 consiste pues en todo este tema relacionado a la extracción, cuáles son los parámetros más importantes, temperatura, concentraciones de los solventes, humedad, entre otros. En la etapa 2, la caracterización fundamental en cuanto a si el método ha sido realmente eficiente para la extracción. Entonces, a través de MEP y DRX podemos ver la pureza de los almidones, lo que impactaría realmente en cuanto al método. El tercero son todos aquellos parámetros que nos permitieron, parámetros a través del diseño de experimentos y la modificación química mediante plastificación y acetilación. Y finalmente, pues la modificación física, en donde se tienen en cuenta algunos parámetros como la temperatura, la velocidad de la técnica o el aparato que se esté implementando, al igual que la presión, en este caso si es una inyectora. Y por último, pues se determinan todas aquellas aplicaciones, se hace el análisis y discusión de los resultados, si realmente funcionaron esas modificaciones en la conformación de grupos acetilos
que nos permitan determinar aplicaciones tecnológicas tanto para el almidón, la cual las identificamos a través de las técnicas de caracterización MEP y DRX, y para la resina biodegradable a través del grado de sustitución de los grupos acetil. En cuanto a la obtención del almidón, se realiza la extracción previa selección de un método congruente. Se hace algunos experimentos en donde se tienen en cuenta parámetros como la concentración del solvente, la temperatura de secado, tiempos de procesamiento, y se configura este método a bajas concentraciones de metabisulfito de sodio para el pardeamiento enzimático e hidróxido de sodio para eliminar las proteínas insolubles y fibras finas presentes en el material vegetal. Se hace para el objeto de estudio y se hace una estandarización por miligramos. Esa estandarización nos da un resultado de 10,95% y cuando lo hacemos para el objeto de estudio en general obtenemos un 14,93%, lo cual se encuentra y es congruente a lo relacionado a la literatura, en donde se señala que la extracción a través de la vía húmeda de anacálisis para ese tipo de fuentes vegetales puede estar entre el 4 al 25%, por lo cual podemos insinuar o aludir que el método es conforme en cuanto a la extracción y está en coherencia a lo señalado a lo largo de la literatura para este tipo de métodos. Después de hacer la extracción, se hace o se analiza el color comparándolo con un patrón de forma, que en este caso fue la fécula de maíz de la marca Maicena, y se hace un análisis de humedad realmente en cuanto pues habíamos obtenido después de hacer la extracción, y pues si había necesidad, si existía la necesidad de ajustar esta humedad conforme a lo que señalan los métodos a nivel industrial, alrededor del 13%, 13,25% fue la humedad final que nos correspondió ajustar, porque se encontraba un poco alta con respecto a lo que señalaba la industria. Tuvimos una humedad alrededor del 17%, tuvimos que bajar ese porcentaje un poco más, pero bien interesante es el patrón de forma en el color, dado que a lo largo de la literatura se señala que utilizando el hidróxido de sodio a altas concentraciones pues se podría lograr el pardeamiento, evitar el pardeamiento enzimático o a través del el doble paso con solvente, y por lo general se utilizaban altas concentraciones. En este caso nos logramos obtener a bajas concentraciones un patrón de forma, un color conforme, descrito como blanco roto para nosotros, y lo que es interesante pues es realmente que es a bajas concentraciones que se puede lograr obtener un almidón de calidad, dado que cuando aumentamos la concentración lo que hacemos es aumentar el pardeamiento enzimático, y de esta manera pues es conforme en cuanto al color. Posteriormente, al obtener el almidón, realizamos la caracterización físico-química, en donde los primeros parámetros analizados, índice de absorción de agua, índice de solubilidad en agua, poder de hinchamiento, temperatura de gelatinización, nos hablan de un almidón de estabilidad térmica y granular, con unas propiedades de interés en cuanto a el poder de hinchamiento, y que nos hablaba acerca de una calidad conforme también en cuanto al bajo contenido de ceniza, contenido de materia seca y contenido de pulpa, en cumplimiento pues a la NTC 3528 para los almidones, y a través del pH pues se logró comprobar, de acuerdo a la literatura, que se encontraba en un pH entre 4 y 7, señalando de que se trataba realmente de un almidón.
En algunos parámetros, los primeros 4 parámetros, nuestro almidón es superior, lo que lo hace óptimo para ciertas aplicaciones a nivel alimentario y no alimentario, en comparación a almidones de semilla de aguacatejas obtenidos en otras investigaciones. En cuanto a la caracterización morfológica, podemos decir que en un 85% las partículas son ovoides y elipsoides, con una distribución media de 12,87 micras, y en donde tenemos partículas de 12 hasta 43 micras, que en comparación a la literatura para este tipo de almidones es superior, lo que favorece la fluidez superficial, evita los conglomerados, que es lo que se puede observar en la imagen de microfotografía MEP. Este hecho señala y es coherente a las propiedades físico-químicas en cuanto a una mayor viscosidad, poder de hinchamiento y poder de solubilidad o índice de solubilidad en agua. Al realizar la caracterización estructural, pudimos identificar picos sobresalientes con intensidad alta en 17,14 grados, media en 14,9 y 22,2 y baja en 19,34. Importante señalar que a través del método de integración del área bajo la curva, utilizando el software Origin Pro 8.5, se obtuvo una cristalinidad relativa del 38,63%, que en comparación a la literatura es el tercer reporte más importante. Es decir, que el método afectó de manera positiva la relación entre la amilosa y la amilopectina. Se logró un mayor grado de cristalinidad, lo que la hace eficiente para diferentes aplicaciones en donde influya la temperatura, el cizallamiento o la acción mecánica, con formas polimórficas del tipo hexagonal. De acuerdo a las características físico-químicas, morfológicas y estructurales, el almidón de semilla de aguacate Hass extraído en esta investigación puede ser utilizado en diferentes aplicaciones no alimentarias, como la elaboración de hilos y textiles, productos farmacéuticos y cosméticos, películas comestibles, para el envasado, empaque y para el desarrollo de cubiertos o desechables de un solo uso, y en aplicaciones alimentarias para la preparación de salsas, sopas, dulces y bebidas, productos de repostería en general, estabilizantes, gelificantes y espesantes, entre otras aplicaciones. Para la obtención de las resinas biodegradables se hace en primer lugar una modificación química a través de la acetilación que permite el rompimiento de los grupos glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6 en la estructura polimérica, lo que permite que haya una disminución de los enlaces longitudinales de la amilosa y la amilopectina, mejorándose las condiciones térmicas, el color, la apariencia, la transparencia y la permeabilidad al agua. Y a través de la plastificación se reducen los puentes de hidrógeno OH, lo que facilita o permite que el material adquiera una característica hidrofóbica, para evitar la permeabilidad al agua, y de esta manera pues que al plastificarse puedan procesarse mediante la acción mecánica, el cizallamiento y la temperatura. La acetilación consiste en un método de modificación química utilizando acción no agresiva a temperatura ambiente mediante el hidróxido de sodio y el ácido acético, y después se neutraliza con ácido clorhídrico esta solución.
Posteriormente, una vez se ha obtenido la acetilación, se hace la plastificación alrededor de 80 grados centígrados, agregando glicerina en los porcentajes que se describirán a continuación, y se hace finalmente un secado, eliminando pues el agua utilizada durante la humectación inicial. Aplicando el diseño de experimentos Wechsvinkel, se desarrolla un modelo de formulaciones en donde se obtuvo que la mezcla óptima se obtiene con 7 gramos de almidón, 2,28 de glicerina y 0,5 gramos de ácido acético. Este óptimo se obtiene en las zonas extremas de la superficie de respuesta. Sin embargo, es importante destacar que se recomienda utilizar otra superficie de respuesta como por ejemplo las propiedades mecánicas, las cuales se verían realmente con mayor impacto en cuanto a las mezclas que componen esta composición. Posteriormente a la modificación química, se hace la modificación física a través de inyectora de laboratorio a 150 grados centígrados, 90 psi y tiempo de calentamiento inicial de 10 minutos, lo que permite corroborar de que sí es posible, mediante el doble paso de modificación química y modificación física, obtener resinas biodegradables con unos parámetros de forma conformes en cuanto a el tamaño de partícula que se buscaba, de 4 milímetros, alrededor de 4 milímetros, en la resina biodegradable como un producto mínimo viable para la obtención o fabricación de productos finales de consumo. Igualmente realizamos modificación en frío, adaptando el almidón termoplástico a un molde de forma en el cual se configuró tanto el tamaño como la humedad alrededor del 50%, dado que es un parámetro fundamental de acuerdo a lo que señala la literatura y la industria para el procesamiento por inyectora, extrusión, prensado en caliente, y de esta forma pues se obtuvo también un producto mínimo viable, bien sea a partir de esta resina que se logró en frío o a través de la resina que se logra con el procesamiento a temperatura, a esa temperatura de 150 grados centígrados. Entonces se obtienen dos productos mínimos viables a través de dos tipos de modificación, una en frío, otra en caliente. A las resinas moldeadas en frío se le hace un pequeño análisis de calidad. En cuanto a la longitud, el molde tenía 7 milímetros y se obtiene 6,58 milímetros en promedio. En cuanto al diámetro, tenía un diámetro de 8 milímetros el molde y se obtiene un diámetro de 6,58 milímetros. Lo que podemos notar es que a escala de laboratorio, al hacer este moldeamiento, pues no hay o no existe alta variabilidad, lo que corrobora de que el proceso es conforme en cuanto a la obtención del producto mínimo viable que se buscaba, que era la resina biodegradable. Mediante la caracterización del grado de sustitución, podemos afirmar que las resinas biodegradables sintetizadas a partir del almidón de semilla de aguacatejas pueden ser utilizadas en la elaboración de utensilios de un solo uso, películas biodegradables, en el envasado y almacenamiento de alimentos, en la elaboración de adhesivos y bioplásticos para el embalaje, bien sea solas o en combinación de otros compuestos como el poliácido láctico o el policaprolactona. Entre las conclusiones más importantes de la investigación, podemos decir de que el aprovechamiento de este subproducto favorece la utilización inteligente y puede contribuir a la protección de la seguridad alimentaria, al no implementar fuentes alimenticias como la papa, yuca, maíz, plátano,
evitando que se afecte el consumo global de alimentos al incorporar esas fuentes alimenticias al modelo de bioeconomía. De que la estructura cristalina reportó, como era de esperarse, las fases cristalinas amilosa, alfa-amilosa, dihidratada, amilosa-apectina, y lo que según la literatura son propios de una cristalinidad tipo B, con celda unitaria polimórfica hexagonal y estructuras cristalinas propias de los almidones, de que la citrilación y clasificación aplicando el diseño de experimentos post-Vincke permitió establecer la composición de mezcla óptima con los factores almidón, glicerina y ácido acético gracias a la implementación de herramientas de quimiometría. En función a lo planteado, el grado de sustitución óptimo se vio influenciado principalmente por la estrecha relación entre la cantidad de almidón y ácido acético. El ácido acético, en la aplicación de un método de modificación no agresivo, contribuyó al aumento del grado de sustitución, que en combinación al pacificante es propio de la mejora de la resistencia térmica, fricción, aumento de la solubilidad en agua y la hidrofobicidad del material semicristalino. También de que en base a las modificaciones no agresivas en el almidón se produjeron resinas biodegradables con un grado de sustitución medio a bajo costo a partir de la aplicación de los principios de economía circular y el ecodiseño en la obtención de un producto mínimo viable, los cuales como insumo primario, según la literatura, sirven para la producción de películas biodegradables, desechables de un solo uso y bioplásticos en general, aportando así a la industria un biomaterial con la capacidad de mitigar la problemática social, los residuos plásticos en cohesión al aparato productivo nacional y regional, el que se ampara en la Ley 2232 del 2022 para la comercialización, al prohibirse los plásticos de un solo uso mediante la sustitución gradual. Acá parte de las referencias utilizadas para el desarrollo de esta investigación. Agradecer a nuestro director Gabriel Peña Rodríguez por ese apoyo constante a la investigación y a los jóvenes que deseamos investigar, al grupo de investigación, instrumentación y física en la materia condensada, en donde se llevaron a cabo gran parte de la investigación, a la Universidad de Antioquia a través del grupo LIPOL, a través del cual pudimos desarrollar la inyección del termoplástico, a la UIS por los análisis TRX y a la Universidad Francisco de Paula Santander a través de su fondo FINU 059 del año 2022, en parte para la financiación de la investigación, y a todas aquellas personas que hicieron parte y colaboraron en la culminación de este proyecto.